6 de la mañana, 25 minutos. A esta hora vamos a dialogar con Edwin Bedoya, vicepresidente del CEDOCUD, sobre el llamado a nuevas movilizaciones para el 30 de octubre. Señor Bedoya, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muy amable por la invitación, un saludo a todos los oyentes. Gracias por acompañarnos. Queremos detalles de lo que ocurrió el día de ayer en Carondelet. Tenían una cita prevista, ¿con quién se iban a reunir y qué finalmente ocurrió? Porque sabemos que el secretario particular de Presidencia dijo que no hubo diálogo. Bueno, primeramente yo quiero un poco contarles lo que anteriormente pasó, porque acordémonos que cuando tuvieron la reunión con el sector indígena y en una reunión que habíamos pedido en conjunto para tratar el tema de la derogatoria del decreto 883, no nos invitaron, nos mandaron una carta por intermedio del mediador de la ONU y nos decían que el presidente había decidido primero tener una reunión con el sector indígena y después con el sector de los trabajadores. Bueno, no nos gustó la idea, pero igual aceptamos para poder salir de la conflictividad en la que estábamos viviendo. Nos mandaron después una carta igual por el intermedio del mediador, donde nos decían que el 15 de agosto iba a realizar, el 15 de octubre íbamos a tener la reunión con el presidente. Nosotros estábamos esperando que nos llamen el día lunes en la noche. Le habían llamado al compañero presidente y nos dicen que el 15 no es posible y que se posterga la reunión. Esperamos hasta el día miércoles. El miércoles, preocupados de esto, fuimos donde el mediador a preguntarle qué es lo que había pasado, si van a reunirse con el sector de los trabajadores o no, o sea, qué es lo que pasó. Bueno, el mediador tampoco estaba asombrado porque el presidente había dado la palabra para reunirse con nosotros y no sabíamos nada hasta el día miércoles. El mediador iba a hacer lo posible para ver si es que el presidente se reunía con nosotros, no hubo ninguna respuesta y el día de ayer en la mañana nosotros hicimos una rueda de prensa explicando que parece que no había voluntad de reunirse para tratar del tema laboral y por eso se tomaban las medidas que nosotros habíamos presentado al no tener una respuesta del diálogo. Es el día de ayer mismo a la 1 de la tarde recibimos una llamada y nos dicen, a mediodía recibimos una llamada y nos dicen que a las 3 de la tarde vamos a reunirnos. Entonces nosotros acudimos a las 3 de la tarde, a la hora que estaba prevista. Primero acudimos de 14 dirigentes, de 2 por cada central sindical y primero el operativo increíble que se dio al ingresar al Palacio de Gobierno, un despliegue de militares, nos hacen pasar a una sala de espera, dijo el presidente que iban a recibir solo a 7, estuvimos con el ministro de Trabajo, el mediador, el monseñor, los mediadores que estaban ahí, estuvimos esperando en la parte de abajo y después vino la secretaria de la Presidencia y dijo que solo 7 iban a pasar arriba. Nosotros dijimos, bueno, para que se solucione, pero ya en el antecedente estuvimos con el mediador, con el ministro de Trabajo y las autoridades que estaban ahí por parte de la Presidencia y estaba un documento de 5 puntos en el que en principio nosotros estábamos de acuerdo para subir a hablar con el presidente. Entonces nos entregaron los 5 puntos de las reformas laborales. La inquietud de nosotros era, bueno, si puede haber un acuerdo ahí, en principio no teníamos un problema, sino más bien el tema de fondo de redacción y conversar con el presidente. ¿Finalmente lograron reunirse? Suben los 7 compañeros dirigentes a la parte de arriba y de igual manera les han tenido esperando y igual los mediadores. Nos dicen los compañeros, estuvieron casi una hora así porque nosotros nos quedamos abajo y sale el señor Roldán a decir que no hay diálogo porque nosotros hemos convocado el 30 de octubre a una movilización. O sea, todos nos quedamos viendo la cara porque incluso hasta los mediadores se quedaron asombrados. El mismo ministro de Trabajo que estaba ahí en la mesa se quedó asombrado porque era absurdo. O sea, ya estábamos en la mesa, era cuestión de entrar y decir, vea, nosotros no vamos a ir ya a la movilización porque ya están los 5 puntos que ya preacuerdo tuvimos en la parte de abajo. O sea, porque lo que ustedes querían era dialogar. Claro, lo que nosotros queríamos es plantear al presidente no solo el tema laboral. A mí me parece que cuando les dijimos que había un punto también que era el tema económico, que lo que queríamos tratarlo porque no nos parecía que se debería entregar el día de mañana la propuesta económica porque veíamos que hay algunos puntos que también pueden lesionar al tema y que nosotros también habíamos propuesto algo
algo en el tema económico. Pero digo, sin embargo, de manera asombrosa salieron a decirnos que no, se rompe el diálogo y que ellos no negocian con chantaje. Nadie le estaba chantajeando. Señora Bedoya, pero ¿por qué razón el gobierno nacional hasta el momento no ha atendido los requerimientos del gremio de los trabajadores? Mire, es tan asombroso que si tuvo la paciencia para reunirse con los otros gremios que están de acuerdo con el gobierno, ahí no tuvo todo el tiempo, con los gremios empresariales se reúne a cada momento. Yo no sé, porque si estamos en una parte en conflicto, nosotros le decíamos al mediador, con quién tiene que reunirse es con las partes que están en conflicto, no con las que están de acuerdo, pues. O sea, ya las que están de acuerdo y punto, pero los que están en conflicto y los que estamos proponiendo, entonces habría que tener un diálogo. Entonces, a mí me parece que es un tema de burla, porque nosotros lo tomamos que se burlaron de la conferencia episcopal, se burlaron de Naciones Unidas, se burlaron de los trabajadores, se burlaron del pueblo ecuatoriano. Entonces, a mí me parece que sí existe, como les digo, ya hubo un preacuerdo en una antesala, si se quiere, pero esto no les sirvió de nada y me parece que eso es una falta de respeto para el pueblo ecuatoriano. Conversamos a esta hora de la mañana con el señor Edwin Bedoya, vicepresidente del CEDOCUT, Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores. Pero, señor Bedoya, ¿no le parece a usted una amenaza para que el gobierno acepte dialogar el anunciar una movilización? Mire, nosotros, como le mencionaba en la crónica que le había mencionado, nosotros no hemos tenido ninguna respuesta del presidente. El presidente primero ofreció reunirse con todos los grupos en conflicto el primer día que se reunieron con los indígenas. No se reunieron, dijimos, bueno, dejemos pasar, hablamos con el mediador, que posteriormente, o sea, estábamos esperando hasta el día de ayer prácticamente que nos llamen a una medida al diálogo. Nosotros hacemos una rueda de prensa al no tener una respuesta, y no es que era una amenaza, porque no teníamos ninguna respuesta hasta las 11 de la mañana que dimos la rueda de prensa. Entonces, cuando le llaman a usted a mediodía, no es que nosotros asumimos de que porque nosotros hemos mencionado que vamos a la movilización nos llaman, no. A mí me asombra porque si ellos ya en la mañana sabían, porque estaban medios públicos ahí, sabían que lo que habíamos mencionado en la rueda de prensa, entonces ¿por qué no suspendieron en ese momento el diálogo y decían, ¿saben qué? No les vamos a invitar a las 3 de la tarde porque ustedes han lanzado esta medida. O sea, ahora, me parece que es una falta de respeto. Le consulto, ¿ustedes estarían dispuestos a realizar igual una nueva rueda de prensa indicando que no hay una movilización y que aceptan dialogar? Porque realmente la sociedad hemos pasado 11 días de protestas, de paro, de movilizaciones, y usted me imagino que está dentro de ese grupo de la sociedad que ya no resistiría nuevas movilizaciones. Lo que se necesita finalmente es dialogar. Y si el tema de la movilización, ese anuncio es un inconveniente, ¿estarían ustedes dispuestos a retirar ese anuncio de movilización para poder sentarse y dialogar con el gobierno? Mire, nosotros ya de antemano, como le digo, en antesala, cuando se nos presentaron los 5 puntos, dijimos ya, o sea, esta es una puerta abierta al diálogo. Ya estábamos por decirle y conversar con el presidente, decirle, ¿sabe qué? Ya hemos llegado a un acuerdo. Y es más, a mí me parece que es un error incluso de los funcionarios de gobierno que estaban en ese momento en la antesala, decirle, vea, ya hay un preacuerdo con los trabajadores y por tanto sigamos para que ya no se dé la movilización. O sea, nosotros, claro, nosotros tenemos que suspender la movilización porque ya había un preacuerdo en la antesala que estábamos conversando. Es decir, que si el gobierno se contacta con ustedes y les da una fecha para dialogar, esa movilización no va. Usted me acaba de decir que el día de ayer ya habían decidido dejar de lado esa movilización, ya no hacerla. O sea, lo que nos preocupa en este momento es que, perdón, el tema laboral no solo es el tema laboral, es el tema también económico, porque eso no sé si no entiende el Ejecutivo, que no solo es el tema laboral, está ligado todo en conjunto, está el tema económico, está el tema de la focalización de los subsidios, nos avisan que posiblemente no se liberalice el diésel, pero se liberaliza el extra. O sea, ese tipo de cosas nos dejan en la duda y por eso es que queríamos conversar con el presidente para decirle, oye, presidente, qué es lo que están planificando para nosotros pedimos hacer un diálogo con todo el paquete. Señor Bedoya, ¿es por eso que el FUD habría solicitado suspender el envío de las reformas económicas y laborales como condición para llegar a este diálogo con el gobierno? Así es, porque desde el inicio fue eso, de todo, o sea, no era solo el decreto
decreto 883, sino todo lo que el paquete económico y laboral implicaba. Acuérdese que el decreto 883 entra después de que ya el gobierno decía que iba a lanzar el paquete laboral y económico. O sea, primero lanzó diciendo que había una reforma económica y laboral que le iban a mandar de manera urgente, y después, antes de la movilización, creo que unos 3 días dijeron que van a liberalizar el precio de la gasolina y del diésel. Entonces, esto es lo que un poco incomodó a toda la sociedad, porque todos los precios sabíamos que se iba a disparar. Ahora, no sabemos con el tema de la focalización cómo va a quedar. Si liberalizan solo el tema del precio de la gasolina, también va a impactar en la economía y en el poder adquisitivo de los trabajadores y del pueblo. Señor Bedoya, para estar clara y para que nuestros oyentes tengan claro, ¿la movilización ya no va? Bueno, nosotros estamos esperando que el presidente decida, porque ayer, como le digo, nos dijeron que ya no hay diálogo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? O sea, ustedes pónganse en el lugar de nosotros los compañeros trabajadores del día de ayer, cuando pasamos vía internet, les dijimos, compañeros, ya va a haber un diálogo, entonces vamos a ver qué se decide con la movilización, porque ya parece que va a haber un diálogo. Los compañeros estaban esperando que ya nos reciban y empezar a conversar y bajar el tema del conflicto. Pero en este momento nosotros nos quedamos, nuevamente volvemos a cero. Y nos preocupa porque ya se va a lanzar el paquete económico, que es una de las cosas que tendríamos que ir a la asamblea o qué sé yo, pero nosotros ahí tendríamos que decidir. La próxima semana tenemos una asamblea nacional en las provincias y ahí tendrían que decidir. Perfecto. Queremos conversar sobre estos 5 puntos de las reformas laborales que usted mencionó, que habían llegado ya a un posible acuerdo el día de ayer. ¿Qué se analizó? ¿Qué es lo que ustedes están solicitando? Rápidamente le voy a dar lectura. Lo uno era postergar el envío de las propuestas de reformas laborales a la Asamblea Nacional hasta que se desarrolle el tema del entendimiento. El otro era que el gobierno respaldaba la iniciativa sindical para llevar el proceso electoral para el nombramiento del delegado de los trabajadores en el 10, que no teníamos. Revisar la normativa también que regulaba la presencia de los trabajadores en el Consejo Nacional de Trabajo, porque no estábamos representados tampoco en el Consejo Nacional de Trabajo. Encaminar una sentencia que había del Tribunal Constitucional para que todos los trabajadores del sector público puedan organizarse, porque estaba también prohibida la organización en algunos empleados del sector público, y solicitar la manera adecuada a la OIT una misión de asistencia técnica para que ayuden en este proceso de diálogo. Nosotros habíamos puesto un 6º punto para la calendarización de los tiempos, para que el diálogo no se dilate, sino más bien en un tiempo prudente llegar al acuerdo. Esos eran los 6 puntos, digamos, que podríamos haber tratado y que con esto se solucionaba en parte. Pero lo que nosotros vemos que cuando se les dijo del tema económico, como que se molestaron. O sea, ellos no quieren tratar el tema económico con los trabajadores ni con el movimiento indígena, porque ellos pensaron que solo el tema del decreto 883 y el tema de las reformas laborales y ahí paraba. No. O sea, el tema económico también golpea a los ecuatorianos porque va a encarecer el ¿Qué medidas exactas? Básicamente lo que significa la liberalización de la gasolina, porque la liberalización de la gasolina implica en el costo y, como digo, en el alto costo de los productos de primera necesidad y todos los productos que implican. Pero eso ya se está analizando con la construcción o redacción de un nuevo decreto. Ese es el tema ahí. Sí, pero nos han mencionado y yo creo que no me voy a equivocar, porque ya se está mencionando que no se va a liberar, que se va a dejar, digamos, controlado el tema del subsidio del diésel, pero el tema de la gasolina no. Entonces, eso es lo que nos preocupa, porque hay una concepción desde el gobierno de que si es que se liberaliza la gasolina extra, no va a afectar a los sectores. Más bien, eso afecta más. Quizá a los sectores más ricos no les puede afectar, pero el impacto que va a tener en los sectores más bajos, más pobres, el impacto va a ser más mayor, digamos. Y en eso ustedes están en contra. Claro, nosotros es que eso afecta a todo el pueblo ecuatoriano. Imagínense, todos los productos de primera necesidad, verduras, que producen nuestros campesinos, lo trasladan en camionetas. Todo el proceso incluso de los trabajadores que hacen entrega inmediata, que usan las motos, también va a sufrir un impacto, porque va a subir una subida de gasolina. Es decir, el impacto va a ser al bolsillo de los que estamos consumiendo, que somos los mayores. Señor Bedoya, de acuerdo a declaraciones del FUT, el presidente Lenín Moreno se habría reunido con otras centrales sindicales del país que representan a trabajadores públicos y privados, y donde se habría expresado ya el apoyo al régimen. ¿Qué hay de verdad al respecto? Mire, como le decía, el conflicto no es con la CUT, porque son, con todo el respeto, son organizaciones que se crearon en el Correato para aupar todas las medidas que tuvieron de violación de los derechos en el gobierno
gobierno de Correa, y el presidente tuvo la paciencia de reunirse con los correístas. Por eso no entendemos. El presidente dice que está en contra de los golpistas y de los correístas, pero acordémonos que la CUT nace en el correísmo, gente oportunista que después apoyaba a Glass cuando estaba en la cárcel, y el presidente Moreno tiene toda la paciencia y todo el tiempo. Ayer, créanse, nos decían que el presidente, la agenda estaba llena, que teníamos que ser rápidos. O sea, no entendemos cómo se nos trató el día de ayer realmente, porque no se tuvo la paciencia para entrar a un diálogo, porque a un diálogo se entra con la paciencia debida, con los tiempos, que no es que tenemos una agenda apretada y que hay que tratar estos puntos. O sea, me parece que sí fue una falta de respeto para los mediadores, como digo, para la conferencia episcopal y para el pueblo ecuatoriano. Y ahora, dentro de estas reformas que se anunciaron, estas medidas económicas, se habló también de reducción de las vacaciones para el sector público, ya no 30 sino 15, el solicitarles un día de salario al sector público. ¿Qué pasó con esas medidas? Mire, esas medidas nos dicen que han retirado, pero esas medidas no las podían tomar porque son medidas regresivas, y nosotros íbamos a poner una demanda inconstitucional y iba a pasar, porque no se puede regresar, no le pueden reducir a usted el sueldo, no le pueden disminuir los sueldos, no le pueden quitar ya un derecho adquirido que tiene, eso lo prohíbe la Constitución. Entonces era absurdo que esto solo digan que ya se ha logrado. Nunca se quitó, eso está en la Constitución, está en el Código de Trabajo, y son medidas, como son derechos que no se los puede quitar, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esta sugerencia que hizo el prefecto de la SUA, Yacu Pérez, sobre que todos los funcionarios de alto nivel, asambleístas, gobernadores, se bajen el sueldo del 50%? Mire, ¿ayudaría en algo realmente? Mire, en el peso económico quizás no, pero es un mensaje a la nación, es un mensaje al pueblo ecuatoriano diciendo que no solo ustedes te van a sacrificar, sino que es un sacrificio de todo el mundo. Estamos hablando que para todos debe haber austeridad, entonces tiene que haber también para las autoridades antes. Mire, ¿cómo es posible que ya antes de las medidas, acuérdense que ya se estaba pidiendo un aumento en el presupuesto de los asambleístas? Entonces, eso el pueblo lo ve o sea, lo ve en un momento de crisis. O sea, uno dice, si nosotros nos piden que nos ajustemos el cinturón, porque ellos siguen pidiendo que se les suba y se les eleve los salarios, las dietas, un sueldo de $7,000, es una grosería para este momento de crisis. Ahora, frente a la negativa del gobierno de mantener un diálogo con los gremios, ¿cuál será la reacción de los trabajadores? Bueno, como le digo, nosotros la próxima semana tenemos una reunión nacional en las provincias, asambleas provinciales, donde se va a decidir cuál es la decisión, si se ratifica la medida del 30 o no. Eso le digo, todo depende. Nosotros estamos abiertos al tema del diálogo, pero un diálogo con paciencia, un diálogo en donde no se apuren las agendas, sino más bien un diálogo franco, y que se suspenda el envío de la propuesta económica, porque créanse, nosotros de alguna manera sabemos cuál va a ser el impacto, y al parecer no tiene impacto, pero incluso no puede ser que el gobierno solo beneficie a los grandes grupos económicos reduciéndoles el ISD, y estos grupos económicos no vayan a invertir en el país. El mismo Fondo Monetario Internacional dice que vamos a crecer no vamos a crecer, sino vamos a tener un 0.5 del Producto Interno Bruto para el próximo año. Entonces, imagínense, si no hay un sacrificio también de las élites que han ganado en los 12 años, de gobierno, tanto de Correa como de Moreno, si no hay sacrificio de ellos también para invertir en el país, para no repartir capitales, porque eso significará que vamos a tener un flujo de capitales. Después de la reducción del ISD, va a fugar capitales, porque ya el Colegio de Economistas lo vaticinaba. 300 a 400 millones de dólares se fugan cada año, y con esta reducción del ISD serán más. No va a haber inversión en el país, y los perdedores será el pueblo ecuatoriano. Además, durante esta mesa de diálogo que se realizó el domingo pasado, el señor Leonidas Issa, él sugería que se dé paso a la incautación de bienes a quienes han sido denunciados o ha sido comprobado que son personas corruptas, y también la eliminación de las pensiones vitalicias a los exmandatarios. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Mire, la ciudadanía mismo nos dicen cómo un presidente o un vicepresidente, o las personas que ya están acusadas por peculado, por corrupción, o cumpliendo una sentencia, están ganando un sueldo. O sea, el pueblo ecuatoriano les sigue pagando un sueldo. O sea, debería reformarse esa ley para decir que todas las personas que se encontraron en hechos de corrupción ya pierdan este sueldo vitalicio. O sea, no puede ser esa situación. También me parece que sí es razonable lo que está pidiendo. Como digo, el monto no puede ser mucho, pero en la imagen del pueblo ecuatoriano dicen, bueno, se está castigando a los corruptos, pero ahorita se les castiga a los corruptos y se les premia todavía con sueldo. Eso es lo que no se puede concebir.
Así es, en todo caso, usted menciona que van a hacer reuniones en una asamblea provincial. ¿Cuándo serán estas reuniones y cuándo el pueblo ecuatoriano sabrá si finalmente se mantiene la movilización que ustedes anunciaron para el 30 de octubre? Bueno, el anuncio está hecho. Nosotros tenemos la asamblea provincial la próxima semana, el 26, sábado 26, donde se ratificará, depende del tema del diálogo con el gobierno. Nosotros estamos abiertos, pero como digo, no hemos encontrado un mensaje, sino más bien un apuro de tratar de puntos y nada más. Y créanse, sí fue un maltrato que se dio tanto a los trabajadores como al grupo de mediación también. ¿Hay una nueva fecha para otra reunión con el gobierno? No nos han dicho, no nos han comunicado. Ayer realmente después de estar 3 horas ahí sentados, no nos dijeron nada más que se suspendió el diálogo. Bueno, esperamos que el gobierno, alguien del gobierno, seguramente podrá reaccionar y podrá ponerse en contacto con ustedes y frenar esta movilización innecesaria y que haya diálogo para que ustedes puedan llegar a puntos de acuerdo sobre estos puntos, sobre las diferentes temas que ustedes no están de acuerdo y así ya no haya más movilizaciones. En todo caso, usted nos ha dicho, señor Edwin Bedoya, vicepresidente del CEDOCUT, que la movilización se mantiene para el día 30 de octubre, que están a la espera del llamado del gobierno para dialogar. Así es. Eso vamos a esperar por el bien del pueblo ecuatoriano. Créanse que a nosotros tampoco nos interesa estar a cada momento en las calles. Hay ya un saldo de muertos, de heridos, de presos, y que eso yo creo que nadie quiere volver a repetir. Nosotros hemos rechazado todo acto vandálico. Nosotros aspiramos a que el gobierno tiene que escuchar. Un presidente es presidente de los 16 millones de ecuatorianos, no es presidente de un sector o de actividad económica alguna. Claro, y además que la sociedad ya no resiste más movilizaciones ni manifestaciones. Muchísimas gracias, agradecemos al señor Edwin Bedoya, vicepresidente del CEDOCUT, por haber conversado sobre este llamado a nuevas movilizaciones del 30 de octubre. Gracias por habernos acompañado. Muy amable, muchas gracias. Esto es Notimundo, siempre bien informados. Esta y otras noticias de interés, encuéntrelas en www.notimundo.com.es y en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter.